Ejercicio 33. Complete las casillas con los modelos de mercado. Este ejercicio se encuentra en la página 77. Bien, veamos. En primer lugar, nos dice en qué casos el comprador es precio aceptante. ¿En qué modelos de mercado el comprador es precio aceptante? Precio aceptante significa que no tiene ningún poder de negociación y simplemente va a ser el precio que fije el mercado o que fije el vendedor. Veamos entonces las respuestas. En primer lugar tenemos a la competencia perfecta. En una competencia perfecta tanto el comprador como el vendedor son precio aceptantes. ¿En qué otra circunstancia el comprador acepta el precio? En una competencia monopolística, por ejemplo en los restaurantes. Simplemente el comprador se sienta en un restaurante y se fija en la carta, entonces acepta el precio que figura en la carta, no tiene ningún poder de negociación. Vamos con la siguiente. En el oligopolio también es precio aceptante, porque en un oligopolio al haber pocos vendedores, el comprador tiene que aceptar el precio que fijen esos vendedores. Y por último, en el monopolio, con más razón. En el monopolio hay un solo vendedor y muchos compradores. Todos estos compradores tienen que aceptar el precio que fije el monopolista. Pero en cambio, acá a la derecha tenemos una opción. ¿En qué modelo de mercado el comprador controla el precio o fija el precio? Como vemos, hay un modelo de mercado que está faltando y es justamente el monopsonio. El monopsonio, entonces vemos aquí que el monopsonio es el único modelo de mercado donde el comprador es capaz de controlar el precio. Y así es. Recuerda el ejemplo de la empresa Gloria en la zona sur del país. Como es la única empresa que puede comprar la leche fresca sin procesar, es la que controla el precio. Pasemos al caso B. ¿En qué modelos de mercado hay publicidad? Veamos. Si hay publicidad, en primer lugar, en la competencia monopolística. ¿Por qué? Porque en la competencia monopolística el producto es diferenciado. Haces publicidad cuando puedes diferenciar tu producto. Si no puedes diferenciar tu producto, no tendría sentido hacer publicidad. ¿Dónde más? En el oligopolio. En el oligopolio también se hace publicidad porque el producto es semidiferenciado. O sea, hay cierta diferenciación que puedes mencionar en tu publicidad. Y vamos a ver dónde no hay publicidad. En primer lugar, en una competencia perfecta. Como el producto es homogéneo, no tiene sentido hacer publicidad. Tampoco se hace publicidad en un monopolio, en este caso, porque el producto es único y generalmente necesario, como la luz eléctrica, como el agua potable. Entonces, en esas circunstancias, como hay un solo vendedor, no necesitan hacer publicidad. Y por último, en el monopsonio. En el monopsonio también, porque el producto es homogéneo. El producto es homogéneo, por lo tanto, no tendría sentido hacer publicidad. Pasemos al caso C. Número de compradores. Bueno, uno sencillo. ¿En qué modelo de mercado el número de compradores es 1? Habíamos visto en el panel A que eso se daba en el monopsonio. En el monopsonio tenemos un solo comprador. En cambio, puedo deducir mediante este esquema que en todos los demás modelos de mercado tenemos muchos compradores. Veamos. En primer lugar, en la competencia perfecta, por supuesto que sí, muchos compradores y muchos vendedores. Acá me está hablando de los compradores.
Luego, en el monopolio también, lo que teníamos único era el vendedor, pero había muchos compradores. También en la competencia monopolística, recuerde el caso de los restaurantes. En los restaurantes tenemos muchos vendedores, pero también muchos compradores, que es lo que busca este ejercicio. Y también tenemos muchos compradores en el oligopolio, porque el oligopolio se caracterizaba por pocos vendedores, pero muchos compradores. El ejemplo que usamos en el oligopolio fue el de la telefonía celular. Analice cuántos usuarios, compradores de servicios de telefonía celular hay. Millones en un país, por lo tanto hay muchos compradores. Y en la letra D tenemos el caso de quién fija el precio. ¿En qué modelo de mercado fija el precio el comprador? Muy bien, eso está relacionado también al caso anterior. En un monopsonio, por supuesto. ¿Por qué? En un monopsonio el comprador puede fijar el precio porque es único. ¿En qué modelo de mercado fija el precio el mercado justamente? En la competencia perfecta. Hablamos de que una competencia perfecta hay muchos compradores y muchos vendedores. Ninguno de ellos en forma particular puede fijar el precio, sino todo el conjunto de compradores y vendedores son los que fijan el precio. Por eso decimos que el mercado es el que fija el precio. Y por último, dice, ¿en qué modelos de mercado fija el precio el vendedor? Bueno, en primer lugar en el monopolio, porque es uno solo el que vende y por lo tanto tiene el poder de mercado para fijar el precio. También ocurre en el oligopolio, porque al ser pocos vendedores fijan el precio. Y también ocurre en la competencia monopolística. Ahí uno podría preguntarse, ¿por qué si en la competencia monopolística, al haber muchos vendedores, por qué el vendedor puede fijar el precio? La respuesta es muy simple, gracias a la diferenciación. En una competencia monopolística es cierto que hay muchos competidores, muchos restaurantes, pero cada restaurante se diferencia por el tipo de plato que brinda, por la atención al cliente, por tal vez un chef muy reconocido, etc. Entonces, como se diferencia del resto, cada uno de esos vendedores puede fijar el precio de su producto.